Marina Xavier miró por la ventana del tren mientras los últimos vestigios de su ciudad natal desaparecían en el horizonte. Nunca pensó que necesitaría dejar atrás todo lo que conocía: amigos, recuerdos e incluso aquel pequeño rincón que era su hogar. Pero algo latía más fuerte en su pecho, una antigua pasión por cambiar su historia. Con una simple maleta y una película romántica en mente, se permitía soñar con un futuro donde los lazos eternos que siempre había deseado pudieran, finalmente, formarse. El tren se sacudía suavemente, como si arrullara su corazón ansioso. Al llegar a la inmensa estación de la gran ciudad, Marina fue inmediatamente absorbida por la agitación del lugar. Personas apresuradas cruzaban su camino, llevando consigo vidas que ella ni siquiera podía imaginar. Marina, con el corazón dividido entre el miedo y la emoción, encontró un viejo mapa en su bolsillo, un recuerdo de su alma gemela perdida, su madre, quien un día le dijo: «Nunca dejes de buscar aquello que hace que tu corazón lata más fuerte». Y allí, en medio del caos, sintió que su viaje apenas comenzaba. El trabajo como limpiadora no era lo que había soñado, pero era lo que había encontrado. Entre pasillos interminables y oficinas llenas de ambición, pasaba los días limpiando cristales y organizando espacios que nunca serían suyos. Marina, sin embargo, veía más allá del polvo. Cada pequeño gesto, cada detalle limpio, era un recordatorio de que incluso un corazón roto podía encontrar belleza en la simplicidad. Al fin y al cabo, la pasión no se encuentra solo en el romance, sino en la forma en que enfrentamos nuestras batallas diarias. Fue durante uno de esos días largos que Marina encontró a Alice, una pequeña sentada sola en un pasillo vacío. La niña sostenía un cuaderno con dibujos garabateados y unos ojos que parecían contener 1.000.000 de historias. «¿Eres un ángel?», preguntó Alice sin titubear. Marina, desconcertada, soltó una risa nerviosa y respondió que solo era una limpiadora. Pero Alice insistió, mostrándole un dibujo en el que un corazón y una sonrisa brillaban como si estuvieran destinados a Marina. Pronto, lo que parecía ser un simple encuentro se transformó en algo más grande. Alice le confesó que había soñado con un ángel que traería felicidad a su vida y a la de su padre. Marina quedó sin palabras, pero algo en esa niña sacudió sus convicciones. El amor y los amores no solo se manifiestan entre parejas, aparecen de formas inesperadas, y en ese momento, Marina sintió que su corazón había encontrado un nuevo propósito. Tal vez eso era lo que llamaban destino. Cuando Augusto Ashley, el padre de Alice, apareció angustiado buscando a la niña, Marina vio la preocupación genuina en sus ojos. La escena parecía un fragmento de una película romántica donde el héroe finalmente encuentra lo que buscaba. Marina, sin saberlo, estaba a punto de involucrarse en una trama mucho más grande de lo que jamás había imaginado. La mirada de la pequeña Alice, llena de esperanza, hizo que ella aceptara el inesperado pedido de la niña: ser su niñera. Y con eso, el destino dio un nuevo rumbo a la historia de Marina. Al entrar en la mansión Ashley, Marina apenas pudo esconder su asombro. El lujo allí no solo era evidente, era casi opresivo. Lujosos candelabros colgaban del techo y alfombras mullidas cubrían suelos que parecían espejos. Pero curiosamente, el ambiente no transmitía calidez. Para Marina, era como si cada objeto, por más caro que fuese, cargara un vacío palpable, casi triste. Entre las paredes frías, se dio cuenta de que la riqueza no siempre garantizaba corazones entrelazados o lazos eternos de amor verdadero. Alice, por su parte, parecía diferente dentro de su propia casa. Aunque mantenía su encantadora sonrisa, había algo cansado en su mirada. Marina pronto notó que la niña sufría más de lo que parecía a simple vista. Alice tenía frecuentes crisis de tos y se quejaba de dolores de cabeza. Además, su tristeza silenciosa era evidente en pequeños gestos, como la forma en que abrazaba un osito de peluche gastado, único vestigio de consuelo emocional. El alma gemela que Alice necesitaba tal vez no era un médico, sino alguien que le devolviera la alegría de vivir. Decidida, Marina empezó a crear una rutina para Alice,
mezclando cuidados médicos con pequeños momentos de juego. Por la mañana, las lecturas de historias llenas de pasión y romance hacían que los momentos fueran ligeros y especiales. Por la tarde, dibujaban juntas y Marina animaba a Alice a transformar sus miedos en colores vibrantes en el papel. Poco a poco, ese pequeño corazón tan frágil parecía llenarse de vida. Marina entendía que el amor no era solo una palabra bonita, era cuidado constante, paciencia y dedicación. La presencia de Marina no solo influenciaba a Alice, sino que también alteraba el ritmo de la mansión. Los empleados comentaban entre susurros sobre cómo la niña estaba más animada. Augusto, a pesar de su carácter reservado, comenzó a notar los cambios. Pasaba más tiempo en casa, algo raro para un hombre tan enfocado en los negocios. Aunque no decía nada, su mirada revelaba gratitud por la presencia de Marina. Era como si ella hubiera traído un soplo de vida a un ambiente antes tan estático. Marina también empezó a notar cuánto dependía Alice emocionalmente de ella. La niña rara vez se alejaba de su compañía y cuando tenía que hacerlo, volvía corriendo, como si temiera perderla. Marina, por su parte, sentía una mezcla de alegría y responsabilidad. Sabía que, aunque su presencia era importante, no podía sustituir el amor y el cuidado de un padre. Aún así, cada sonrisa de Alice la motivaba a seguir adelante. Su pasión por ayudar a esa niña crecía día tras día. Entre todos estos cambios, algo comenzó a surgir de forma inesperada. Augusto, que antes mantenía su distancia, empezó a observar a Marina con más atención. Admiraba la manera en que cuidaba de Alice, transformando a su hija y, en consecuencia, toda la dinámica de la casa. Marina, sin embargo, no se daba cuenta completamente del impacto que estaba causando. Mientras las rutinas se acoplaban, nuevos sentimientos comenzaron a emerger, aunque de manera sutil y contenida. En una noche tranquila, Marina estaba sentada en el cuarto de Alice, leyendo una historia antes de dormir. La niña, encantada, escuchaba con atención mientras sostenía la mano de la niñera como si fuera su puerto seguro. Augusto apareció en la puerta, observando la escena en silencio. Por un instante Marina no percibió su presencia, tan inmersa estaba en la narrativa. Cuando levantó los ojos y lo vio, un escalofrío recorrió su espalda. Él la miraba de una manera que mezclaba gratitud y algo más que ella no lograba identificar. Augusto entró en el cuarto agradeciendo a Marina con una sinceridad que la dejó desconcertada. Comentó cómo Alice parecía otra niña desde que Marina había llegado, como si su presencia hubiera devuelto la luz a la vida de su hija. Marina intentó minimizar el elogio, pero él insistió. «No tienes idea del impacto que has tenido aquí», dijo, mientras Alice, dormida, sostenía con fuerza su osito de peluche. Marina sintió que el corazón se le aceleraba, algo que no le ocurría hacía tiempo. Esa misma noche, mientras organizaba los juguetes de Alice, Marina reflexionaba sobre la conversación. Comenzó a percatarse de que, detrás de la fachada de hombre de negocios, Augusto cargaba con un dolor profundo. Tal vez fuera la pérdida de su esposa, tal vez el peso de ser un padre soltero en medio de tantos juicios. Fuera lo que fuera, Marina no podía ignorar la admiración que comenzaba a surgir en su corazón. Era extraño y desconcertante, pero, al mismo tiempo, inevitable. En los días siguientes, Augusto comenzó a dedicar más tiempo a la familia. Empezó a almorzar en casa con frecuencia y a acompañar a Alice en sus juegos en el jardín. Marina, al principio, mantuvo una distancia profesional, pero no podía evitar notar cómo él sonreía más cuando estaba cerca de su hija. La forma en que hablaba sobre el futuro de Alice, siempre con tanta pasión, hacía que Marina imaginara cómo sería tener a alguien así a su lado. Por más que intentaran disimularlo, ambos eran conscientes de que algo diferente estaba sucediendo. Augusto comenzó a observarla con más frecuencia, notando detalles como el cuidado que ponía en todo lo que hacía o la manera en que se reía de las inocentes bromas de Alice. Marina, por su parte, se sentía dividida entre la admiración y el desconcierto. Al fin y al cabo, él era su jefe, un hombre de otro mundo, con una vida que ella nunca había soñado alcanzar. Aún así, los sentimientos eran innegables.
Marina trataba de convencerse de que estaba imaginando cosas, pero cada gesto de Augusto parecía confirmarlo. Él parecía más cercano, más presente, y en momentos de distracción, ella sentía que sus miradas se cruzaban como si fueran personajes de una película romántica. Ambos reprimían lo que sentían, creyendo que pertenecían a mundos diferentes, pero el destino parecía decidido a acercarlos cada vez más. La noche de la cena llegó con una elegancia impecable. Augusto, siempre discreto, organizó el evento para reunir amigos íntimos y discutir negocios. Marina, aunque estaba allí solo acompañando a Alice, se sintió fuera de lugar al caminar entre invitados tan bien vestidos. Llevaba un vestido sencillo, elegido a toda prisa, pero su presencia no pasaba desapercibida. Había algo en su postura natural que atraía miradas, aunque algunas estuvieran cargadas de juicio. El ambiente, a pesar de ser sofisticado, parecía frío, un contraste con la calidez en la mirada de Alice, quien sostenía firmemente la mano de Marina. Todo parecía seguir el curso típico de una noche formal, hasta que una de las invitadas, una mujer de postura arrogante, lanzó un comentario que cortó el aire como un cuchillo. Es impresionante cómo hoy en día cualquiera puede asistir a eventos así. Marina trató de ignorarlo, pero era imposible no sentir el peso de esas palabras. Augusto, sin embargo, reaccionó de una manera inesperada. Con una voz firme y sin titubeos, la defendió, afirmando que Marina era más que digna de estar allí. La sala quedó en silencio, y Marina, sorprendida, sintió por primera vez lo que era ser protegida. Ese gesto de Augusto impactó profundamente a Marina. Acostumbrada a luchar sola contra miradas y palabras duras, no sabía cómo reaccionar a aquel acto de defensa pública. Mientras los invitados intercambiaban miradas de incomodidad y curiosidad, Marina se dio cuenta de que algo había cambiado entre ella y Augusto. No era solo respeto. Había una admiración mutua creciendo, aunque ninguno de los dos estuviera listo para admitirlo. Alice, ajena a la tensión, miraba a Marina con el mismo brillo en los ojos que tenía desde el día en que la conoció. Más tarde esa noche, mientras ayudaba a Alice a prepararse para dormir, Marina escuchó a la niña decir algo que la dejó sin palabras. ¿Por qué no puedes ser mi nueva mamá? Marina trató de reír y cambiar de tema, pero Alice insistió, mostrando un dibujo donde estaban juntos como una familia. Marina sintió el corazón encogerse. Sabía que aquello era solo un sueño infantil, pero tampoco podía ignorar lo conectada que se sentía a esa niña y de manera inesperada a Augusto. En los días siguientes, la atmósfera en la casa cambió. El incidente en la cena parecía haber fortalecido el vínculo entre Marina y Augusto. Él comenzó a tratarla con más amabilidad, siempre atento a los pequeños detalles, como si quisiera compensar todos los juicios que ella había enfrentado. Marina, por su parte, empezó a verlo de manera diferente. No era solo su jefe, era un hombre capaz de luchar por lo que consideraba correcto, incluso si eso significaba desafiar al mundo que lo rodeaba. A pesar de ello, ambos seguían evitando cualquier conversación más profunda sobre lo que sentían. Marina tenía miedo de permitirse soñar con algo que parecía imposible. Augusto, por otro lado, aún intentaba entender el torbellino de emociones que sentía cada vez que estaba cerca de ella. Mientras tanto, Alice seguía siendo el vínculo que los unía, llenando la casa con su alegría y sus preguntas inocentes. Y así, los lazos entre ellos se estrechaban, aunque ninguno de los tres sabía exactamente lo que el futuro les deparaba. En una tarde soleada, Marina estaba sentada en el jardín, leyendo un libro de romance que Alice le había prestado. Se dejaba llevar por las historias de amor y pasión descritas en las páginas, pero apenas notó la aproximación de Augusto. Él se sentó a su lado, en silencio, y por un momento, ninguno de los dos dijo nada. Cuando finalmente habló, su voz tenía una firmeza inesperada. «Te admiro mucho, Marina». La frase simple la tomó por sorpresa y cerró el libro, incapaz de ocultar su nerviosismo. Marina intentó minimizar el cumplido como hacía siempre. «Solo hago lo que puedo por Alice», dijo, desviando la mirada. Pero Augusto no permitió que escapara tan fácilmente. Él la miró a los ojos y respondió con un tono que parecía atravesar cualquier barrera. «No es solo por Alice.
es por todos nosotros. Has traído algo que esta casa no tenía desde hace mucho tiempo. Marina sintió que el corazón le latía más rápido, pero también un peso. Al fin y al cabo, ¿qué podría surgir de un mundo tan diferente al suyo? Mientras conversaban, Augusto reveló más sobre su vida. Habló de la pérdida de su esposa, de cómo sintió que nunca más podría abrir su corazón a alguien. Marina escuchaba atentamente, sintiéndose dividida entre la compasión y algo más profundo. Entonces, él hizo una pausa, como si estuviera reuniendo valor para decir algo más. Marina, eres única. No sé cómo, pero has conseguido transformar mi vida. La sinceridad en su voz le hizo sentir como si estuviera viviendo un fragmento de una película romántica. Marina, sin embargo, no podía ignorar sus inseguridades. Solo soy una niñera, Augusto. No soy nada especial, dijo, casi susurrando. Él negó con la cabeza, acercándose un poco más. Eres mucho más de lo que piensas, y no es lo que haces lo que importa, sino quién eres. Las palabras de él resonaron en su mente, rompiendo lentamente las barreras que había construido para protegerse. Pero, aún así, el miedo a entregarse a algo tan intenso la retenía. La tensión entre los dos parecía aumentar a cada instante, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de algo invisible. Augusto, finalmente, rompió el silencio. Marina, no estoy hablando solo de admiración. Estoy hablando de algo que va más allá de eso. Marina se quedó sin reacción, sintiendo un torbellino de emociones. Él no necesitó decir más para que ella entendiera lo que quería expresar. Era como si sus corazones, por más diferentes que fueran sus historias, hubieran comenzado a alinearse. Aunque ninguno de los dos sabía cómo proceder, ese momento fue un punto de inflexión. Marina sabía que los sentimientos que surgían entre ellos no podrían ser ignorados por mucho tiempo, pero al mismo tiempo, la idea de enfrentar todas las diferencias que los separaban parecía abrumadora. Augusto, por otro lado, parecía decidido a seguir su corazón, independientemente de las consecuencias. Y así, los dos continuaron caminando hacia un futuro incierto, pero con algo nuevo y poderoso conectándolos. Era una noche tranquila, y Marina estaba sentada en la terraza, contemplando las estrellas. Desde que había comenzado a trabajar en la mansión, ese era su momento de paz, donde podía organizar sus pensamientos. Augusto apareció, trayendo 2 tazas de té. Se sentó a su lado, y por un instante, ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio parecía cómodo, hasta que Augusto rompió la tranquilidad con algo inesperado. Marina, necesito decirte algo que he estado guardando durante mucho tiempo. Su voz tenía un peso que hizo que Marina lo mirara directamente. Antes de que ella pudiera responder, Augusto se inclinó un poco más cerca. Tú has sido un cambio en mi vida. No se trata solo de Alice, se trata de mí también. Marina sintió que su corazón se aceleraba, pero permaneció en silencio, intentando entender lo que él quería decir. Él continuó con una firmeza que parecía inquebrantable. Has traído amor, pasión y alegría a esta casa, y eso no es algo que suceda todos los días. Su mirada estaba fija en la de ella, como si esperara una respuesta que tal vez nunca llegara. Marina intentó desviar el tema, mencionando que solo estaba allí para ayudar a Alice. Pero Augusto no dejó espacio para dudas. Tomó su mano, firme pero con suavidad, y dijo: No, Marina, es mucho más que eso. Yo me he enamorado de ti. Las palabras quedaron en el aire, resonando en el silencio de la noche. Marina sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Era algo que jamás esperaba escuchar, algo que nunca se había permitido imaginar. A pesar del torbellino en su mente, Marina no podía negar la intensidad del momento. Miró a Augusto, intentando encontrar las palabras correctas. Yo no sé qué decir, murmuró. Él sonrió levemente, como si ya supiera que sería difícil para ella aceptar aquello de inmediato. No necesitas decir nada ahora. Solo quería que supieras lo que siento, y estoy dispuesto a enfrentar lo que sea necesario para demostrar que esto es real.
Había una sinceridad en sus palabras que hizo que Marina se sintiera vulnerable, pero también segura. La tensión en el aire era palpable. Augusto, sin dudar más, se inclinó y la besó. Fue un beso que parecía cargar todas las palabras que no se habían dicho, todas las emociones que habían guardado hasta ese momento. Marina, aún dudosa, correspondió, como si dejara de lado todos los miedos por un breve instante. Cuando se separaron, evitó mirarlo directamente, pero no pudo ocultar la tímida sonrisa que se dibujaba en sus labios. Algo había cambiado para siempre. Los días que siguieron estuvieron marcados por una mezcla de alegría e incertidumbre. Marina sabía que ese romance naciente no sería fácil. El miedo al juicio, tanto de personas cercanas como de la sociedad, todavía pesaba sobre ella. Pero la certeza de que Augusto estaba dispuesto a luchar por ella hacía que todo pareciera un poco más posible. Era como si, juntos, estuvieran comenzando a construir algo nuevo, algo que podría resistir cualquier desafío que se presentara. Era una mañana tranquila cuando Alice entró en la habitación de Marina con un dibujo en las manos. Sus ojos brillaban de entusiasmo y parecía incapaz de contener la felicidad. Marina, todavía acomodando las sábanas, se detuvo para escuchar a la niña. «Mira lo que hice», dijo Alice, mostrando el papel con trazos coloridos. Era un dibujo simple, pero lleno de significado. Una casa, un corazón y 3 figuras tomadas de la mano. «¡Es nuestra familia!», exclamó. Marina sintió un nudo en la garganta, sorprendida por la inocencia y profundidad de aquel gesto. Alice, sin percibir la emoción de Marina, continuó. «Tú y papá se pueden casar, ¿verdad? Así seríamos una familia de verdad». Marina intentó disimular el impacto de la pregunta, riendo suavemente. «El matrimonio no es tan simple, Alice», pero la niña parecía decidida. «Pero se quieren, ¿no es así? Yo veo cómo él te mira». Marina se quedó sin palabras, tratando de ocultar el rubor que subía por su rostro. Era increíble cómo una niña podía ver cosas que ni ella misma admitía. Cuando Augusto llegó a casa esa tarde, Alice corrió a mostrarle su dibujo. Él tomó el papel con cuidado, observando cada detalle. «¿Y esta de aquí es Marina?», preguntó, señalando a una de las figuras. Alice asintió con entusiasmo, explicando su idea de familia perfecta. Augusto miró a Marina por un momento más largo de lo habitual, como si ese dibujo hubiera capturado algo que él trataba de ignorar. Marina, incómoda, desvió la mirada, pero no podía ocultar el calor que sentía en el corazón. Más tarde, Marina reflexionó sobre el impacto de ese momento. Sabía que Alice solo expresaba el deseo de tener una familia completa, algo que muchos niños sueñan. Pero al mismo tiempo, no podía negar que aquello tocaba sus propios sentimientos. Había algo reconfortante en la idea de formar parte de una familia, de crear lazos eternos con personas que realmente importaban. Sin embargo, Marina se sentía dividida. ¿Sería posible superar sus inseguridades y aceptar lo que su corazón comenzaba a desear? Augusto, por su parte, no podía sacar de la cabeza la conversación con Alice. Sabía que la niña solo estaba siendo sincera, pero sus palabras parecían resonar con algo que él mismo venía reprimiendo. En los días siguientes, empezó a observar a Marina con aún más atención. Cada gesto, cada sonrisa de ella parecía confirmar lo que él sentía. No obstante, sabía que no podía apresurar las cosas. Marina necesitaba tiempo, y él estaba dispuesto a esperar, aunque eso requiriera más paciencia de la que imaginaba. Entre los juegos de Alice y las miradas silenciosas de Marina y Augusto, algo empezó a cambiar. El dibujo, antes solo una expresión inocente, se convirtió en un símbolo de algo más grande. Era como si todos ellos empezaran a imaginar un futuro diferente, aunque no lo dijeran en voz alta. Mientras tanto, el vínculo entre Marina y Augusto seguía creciendo, alimentado por momentos simples, pero llenos de significado. El camino hacia lo que estaba por venir comenzaba a trazarse, aunque aún en pasos tímidos. Era una noche lluviosa, y Augusto estaba sentado en su oficina, con los ojos fijos en una foto de Alice con su madre. Pensaba en todo lo que había cambiado desde que Marina llegó a esa casa. Ella no era solo una niñera,
Era el corazón palpitante de una transformación que él no sabía que necesitaba. Con un suspiro profundo, tomó la decisión que había estado posponiendo durante semanas. No podía seguir ignorando lo que sentía. Necesitaba luchar por Marina, sin importar lo que se interpusiera en su camino. A la mañana siguiente, durante el desayuno, Augusto reunió el valor para abordar el tema. Miró a Marina con una determinación que ella no reconocía. «Quiero hablar contigo después de que Alice se vaya a la escuela», le dijo, dejándola intrigada. Marina pasó el resto de la mañana nerviosa, tratando de adivinar qué podía querer. Cuando finalmente se sentaron a hablar, Augusto fue directo. «Marina, necesito que sepas que he decidido luchar por ti, por nosotros». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas de significado. Marina permaneció en silencio, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Por un lado, su corazón parecía querer saltar de alegría. Por otro, los miedos e inseguridades que cargaba desde su infancia le impedían entregarse por completo. «Augusto, no sé si soy la persona adecuada para ti», dijo ella con la voz temblorosa. Sin embargo, él negó con la cabeza, rechazando cualquier duda. «Eres más que adecuada, Marina. Eres lo que siempre he buscado, aunque no lo supiera». También habló sobre sus propios miedos. «Después de perder a la madre de Alice, pensé que nunca más sería capaz de abrirme a alguien. Pero tú cambiaste eso. Me demostraste que el amor todavía es posible». Marina sintió las lágrimas correr por su rostro, emocionada por la sinceridad de sus palabras. Sabía que Augusto se estaba exponiendo como nunca antes, y eso la hizo darse cuenta de que quizá ella también debería hacer lo mismo. Pero el miedo seguía presente, como una sombra que no podía disipar. En los días que siguieron, Augusto se aseguró de mostrarle a Marina que estaba dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo por ella. Comenzó a alejarse de los negocios que consumían tanto de su tiempo y energía, priorizando los momentos en familia. Alice, sin conocer los detalles, solo notaba que su padre estaba más feliz y presente. Marina, por otro lado, luchaba contra el impulso de ceder a lo que sentía, pero la presencia constante de Augusto y el amor de Alice estaban empezando a derribar las paredes que ella había construido a lo largo de los años. Mientras tanto, los sentimientos entre Marina y Augusto se intensificaban. Cada gesto, cada mirada, parecía llevar un peso mayor, como si el tiempo los estuviera presionando a tomar una decisión definitiva. Marina sabía que la felicidad estaba al alcance de sus manos, pero también sabía que aceptar significaba renunciar a muchos de los miedos que la mantenían segura. Augusto, por su parte, estaba más decidido que nunca. Había tomado su decisión, y nada lo detendría en su lucha por lo que creía ser verdadero y eterno. El gran evento social del año había llegado, y Augusto decidió que era hora de que Marina estuviera a su lado, ya no más escondida en las sombras de su casa. Ella dudó al aceptar la invitación, preocupada por las miradas críticas y los inevitables rumores que enfrentaría. Pero Augusto, con la firmeza que ella ya comenzaba a conocer, le aseguró que no la dejaría sola en ningún momento. «Si vamos a construir algo juntos, Marina, necesitamos enfrentar todo de frente». Y así, ella aceptó, vistiéndose con una sencillez que ocultaba su belleza natural. El salón estaba repleto de rostros conocidos de la alta sociedad, y el murmullo comenzó tan pronto como Marina llegó al lado de Augusto. Algunos susurraban discretamente, mientras que otros lanzaban miradas que dejaban claro lo que pensaban. Marina, aunque nerviosa, mantuvo la compostura. Alice, emocionada por estar en un ambiente tan diferente, sostenía su mano con firmeza. La presencia de la niña era como un escudo, recordándole a Marina que el amor y los lazos que habían creado eran más fuertes que cualquier crítica externa. Uno de los momentos más difíciles de la noche ocurrió cuando una mujer conocida por su tono mordaz hizo un comentario sarcástico sobre Marina. Augusto, sin dudarlo, intervino. «Marina no está aquí para ser juzgada por personas que apenas la conocen. Ella está conmigo y eso es lo que importa». El salón quedó en silencio y Marina sintió una mezcla de alivio y emoción. Por primera vez, se sintió verdaderamente protegida.
como si Augusto estuviera dispuesto a luchar por ella contra cualquier adversidad. Alice, con su inocencia y energía, no perdió la oportunidad de defender a Marina a su manera. Marina es la mejor persona que he conocido. Nos hace felices a mi papá y a mí, y eso es lo que importa. La sinceridad de la niña arrancó sonrisas, incluso de los más críticos del salón. Marina se dio cuenta de que, incluso en un ambiente tan hostil, había aliados inesperados. Alice, sin duda, era su mayor defensora, mostrando que el amor verdadero siempre encuentra una forma de brillar, incluso en las circunstancias más difíciles. Con el pasar de la noche, Marina comenzó a darse cuenta de que la opinión de las personas no tenía que definir quién era o qué podía lograr. Augusto, a su lado, reforzaba esa idea con cada gesto de cariño y cada palabra de apoyo. Todavía sentía el peso de los prejuicios, pero sabía que, con él y Alice a su lado, podría enfrentar cualquier cosa. Era como si sus corazones estuvieran alineados, creando una fuerza invisible que la mantenía de pie. Aunque el evento había sido una prueba para Marina, también fue un hito en su relación con Augusto. No necesitaron decir mucho para entender que estaban listos para enfrentar el mundo juntos. Marina todavía tenía dudas sobre lo que vendría después, pero había algo seguro. Ya no estaba sola en este camino. Con Augusto y Alice a su lado, cada paso parecía más firme, y el camino hacia la felicidad se volvía más claro cada día. La tarde soleada iluminaba el jardín de la mansión Ashley, donde Augusto había preparado una sorpresa para Marina. Bajo un arco de flores delicadamente dispuestas, él esperaba, visiblemente nervioso. Alice corría de un lado a otro, asegurándose de que todo estuviera perfecto. Cuando Marina apareció, usando un vestido sencillo que resaltaba su belleza natural, Augusto respiró hondo. Sostenía una pequeña caja en las manos, y su corazón parecía querer saltar del pecho. Era el momento que había planeado con tanto cuidado. Frente a Marina, Augusto se arrodilló, arrancando un suspiro de Alice, quien observaba de cerca. Marina, transformaste nuestras vidas. Trajiste amor, alegría y una luz que pensé que nunca volvería a ver. Sé que no soy perfecto, pero quiero ser perfecto para ti. Abrió la caja, revelando un anillo sencillo, pero elegante, que parecía simbolizar todo lo que habían vivido juntos. Marina llevó una mano a la boca, sorprendida y emocionada. Las palabras no salían, pero sus ojos lo decían todo. Augusto continuó, sin apartar la mirada. No eres solo suficiente, Marina. Eres todo. Y quiero pasar el resto de mi vida demostrándotelo. Marina, con lágrimas corriendo por su rostro, finalmente encontró su voz. Sí, Augusto, sí, acepto. Alice corrió a abrazarlos, celebrando como si fuera su propio cuento de hadas hecho realidad. En ese momento, Marina se dio cuenta de que no solo había encontrado un hogar, sino también un amor verdadero y duradero. La boda fue íntima, reservada solo para las personas más cercanas. Marina eligió un vestido que reflejaba su esencia, sencillo, pero cargado de significado. Augusto, por su parte, no podía ocultar la sonrisa mientras la veía caminar hacia él. Alice fue la encargada de llevar los anillos, y su alegría contagió a todos los presentes. El momento en que Marina y Augusto intercambiaron los votos estuvo cargado de emoción. No eran solo palabras, eran promesas de un futuro construido con amor y respeto mutuo. Después de la boda, la nueva familia comenzó una rutina llena de pequeños gestos que consolidaban los lazos que habían creado. Marina, ahora más segura de sí misma, encontró su voz en el hogar y comenzó a involucrarse en proyectos que unían a las personas a su alrededor. Augusto, por su parte, encontró un equilibrio entre los negocios y la familia, dedicando más tiempo a las cosas que realmente importaban. Alice, rodeada de amor, florecía cada día, mostrando que los lazos eternos que tanto deseaba finalmente se habían formado. Al final, Marina no solo encontró un amor que superó todas las barreras, sino que también descubrió su propia fortaleza. El pasado, lleno de desafíos e inseguridades, se convirtió solo en un recordatorio de lo lejos que había llegado. Con Augusto y Alice a su lado, sabía que podía enfrentar cualquier cosa.
y mientras caminaban juntos por el jardín, bajo el cielo estrellado, Marina sintió que, finalmente, estaba viviendo la película romántica con la que siempre había soñado.